Queridos hermanos, estamos otra vez muy contentos aquí en el Día Santo del Señor, estudiando la Palabra de Dios. Continuamos estudiando cómo interpretar la Biblia. No se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org y recuerden compartir con aquellas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. El título para hoy día es La Biblia como historia. Vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, aquí estamos listos para estudiar tu santa palabra en tu día santo. Señor, queremos rogarte que nos ayudes a comprenderla correctamente, que nos ayudes en todo lo que hagamos hoy en tu día santo y sobre todo, Señor, que nos des tu bendición en estos tiempos difíciles que estamos pasando. Cuida a todos nuestros hermanos alrededor del mundo, bendíceles en su salud física, mental y espiritual, especialmente a nuestros hijos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El versículo de memoria está en Éxodo 20:12. Es cortito y dice: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Vamos a estudiarla luego. Vamos a empezar con 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Dónde ha ocurrido eso? ¿Dónde? Miren lo que dice 1 Samuel 17, 1 y 2. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Esto, de acuerdo a la Biblia, ocurrió, es un hecho histórico, pero muchas personas ven y veían esto como una fábula, como algo que nunca había ocurrido. La historia de David y Goliat es increíble, dicen. Nunca ha ocurrido y nunca va a ocurrir. Pero hay cosas importantes en la arqueología que demuestran que la Biblia efectivamente dice la verdad y también es un documento histórico. Por ejemplo, se ha encontrado la fortaleza de Elá en el valle de Elá, lo que estaba mencionado en 1 Samuel 17:1-2, el valle de Elá. Y lo interesante de todo esto es que en esa época la mayoría de las ciudades de Israel tenían una sola puerta. Y en este caso, en esta fortaleza se encontraron dos puertas, lo que significa que lo que dice 1 Samuel 17:52 también es real. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, más de una puerta, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Si tomamos en cuenta esta palabra Saharaim, que significa dos puertas, entonces podemos relacionar con este encuentro arqueológico de la fortaleza de Elá, que tenía también dos puertas. No solamente eso, miren lo que encontraron en 1993. Esto se llama la estela de Dan, la estela de Dan. Y lo interesante de esta estela de Dan es que aquí hay una escritura.
que en una parte presentan lo siguiente: el rey de Israel, la casa de David, tal como dice la Biblia. Es la inscripción fuera de la Biblia que nos muestra que realmente David existía y que él tenía a Israel como la casa de David. Efectivamente, 2 Samuel 5, 6, 7, ¿qué dice? Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, la casa de David, lo que corrobora este escrito. Miren lo que dice Samuel 5:9. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Imagínense la arqueología mostrando que lo que dice la Biblia es un hecho histórico. Es un hecho histórico. Y efectivamente, si David no hubiera existido, también no hubiera existido el templo de Salomón. ¿Por qué? Porque 1 Reyes 8, 17 al 19, miren lo que dice. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Está hablando Salomón. Pero Jehová dijo a David mi padre: cuando a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Dijo Salomón, 1 Reyes 8:20. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa a nombre de Jehová, Dios de Israel. Como existió David, entonces Salomón, su hijo, también existió y edificó lo que conocemos como el templo de Salomón. Y no solamente eso, si David no existió, entonces tampoco vino el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías iba a ser de la descendencia de David, como vemos en Jeremías 23, 5 y 6. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Entonces la historia, la arqueología nos muestra que David, Salomón y la monarquía son historias reales, historias verídicas. Otro ejemplo de la Biblia y la historia, Isaías 36, 1 y 2. Miren lo que dice. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y los tomó. Y el rey de Asiria envió a Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Tenía un plan para conquistar a Ezequías, pero ese plan tenía algo. Miren lo que dice Isaías 37, 33.
Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. El plan de Israel era, el plan de Sennacherib era conquistar completamente a Ezequías, pero Dios había dicho: no va a ocurrir eso. No va a ocurrir eso. Y miren una cosa especial que no está en la Biblia, sino en la historia, y los arqueólogos han mostrado. Sennacherib vivió entre 701 al 681 antes de Cristo. Y él escribió esta tabla, el Prisma de Sennacherib, que fue datado más o menos el año 689 antes de Cristo. Y en esta escritura, en la tablilla número 3, miren lo que dice: en cuanto a Ezequías, el judío que no se sometió a mi yugo, puse sitio a 46 de sus ciudades fuertes e innumerables aldehuelas de sus inmediaciones, y las conquisté mediante arietes y máquinas de asedio. Saqué de ellas 200,150 personas, jóvenes y ancianos, varones y hembras, así como innumerables caballos, mulas, asnos, camellos y ganado mayor y menor, que le arrebaté y consideré botín. A él mismo, Ezequías, encerré en Jerusalén su residencia real como a un pájaro en una jaula. Imagínense el rey Sennacherib diciendo esto acerca de Ezequías. ¿Cuál era la práctica de él? Conquistar una ciudad y sacar a todos los habitantes y llevarlos como esclavos, pero no pudo. ¿Con quién? Con Ezequías, hasta que dice que él se quedó en su lugar, Entonces, ¿por qué será eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia había dicho: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad. No entrará en esta ciudad. Efectivamente, el plan del rey era lo siguiente: Segunda Reyes 19, 10 y 11. Así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyeronlas, y escaparás tú. Ese era el plan, ese era el pensamiento de este rey asirio. Pero la Biblia ha dicho: no va a ocurrir eso. Y miren lo que sucedió en Segunda Reyes 19:35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. ¿Se cumple o no se cumple lo que dice la Biblia? Se cumple, y la historia lo muestra. Él no pudo entrar, no entró, se quedó ahí. ¿Y por qué? Increíble. Miren lo que dice este historiador Flavio Josefo. El historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, cita al sacerdote e historiador babilonio Berroso y dice: Sennacherib, de la expedición de Egipto, regresó a Jerusalén, donde encontró a las tropas comandadas
por Rabsacés en gran peligro por la peste. Dios les envió una enfermedad que en la primera noche en que sitiaron a la ciudad mató a 180,000 soldados con sus capitanes y centuriones. Esto nos muestra qué cosa. Esto es una cosa que está escrita fuera de la Biblia, pero nos indica que lo que dice la Biblia ha ocurrido y es una realidad, Qué interesante. Dios había dicho, no entrará a la ciudad, y la Biblia dice que hubo muerte en esa misma noche de 185,000, y el historiador lo indica de la misma forma. Entonces Isaías y Ezequías son parte de la historia bien narrada. Y vamos a ir a otro ejemplo, Jeremías 39:3. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Vamos a hablar un poquito de Babilonia. Y estos príncipes eran Nergal, Sarecer, Samgar, Nebo, Sarsekim, el Rabsaris, Nergal, Sarecer, el Zabmac y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Estos nombres parecía que eran inventados de la Biblia. No se encontraba en ningún lugar. No había algo que indicara que alguno de estos nombres existiera. Pero de pronto se encontró esta tablilla en el año 2007, la tablilla cuneiforme Nebo Sarsekim, que tenía el nombre de Sarsekim por primera vez. Y entonces estas personas dijeron, wow, sí existía este personaje. Pero de Babilonia se dicen cosas increíbles. Nosotros conocemos que una de las 7 maravillas del mundo antiguo fueron los jardines colgantes de Babilonia. Es que Babilonia era una belleza. Babilonia era algo increíble. Y miren lo que pasó con Nabucodonosor cuando vio a su Babilonia. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Viendo a su Babilonia. Y no puede ser de otra manera, porque los descubrimientos arqueológicos han mostrado algo increíble de Babilonia. Por ejemplo, tenemos la puerta de Ishtar, que está en el Museo de Pérgamo en Berlín. Y vemos esto que se ha encontrado y ha sido reconstruida. Y es increíble, es increíble. Miren cómo ha sido reconstruida. Es una belleza arquitectónica. Miren esta parte. Y miren la proporción de las personas con la proporción de esta puerta de Ishtar. Es increíble. Y se han hecho bajo esta dirección. Viendo eso, se han hecho algunas deducciones. Y miren cómo más o menos se mostraba una plaqueta acerca de ese lugar. Es más, miren la calidad. Es que Babilonia era increíble. Era increíble, increíble. Y una de las cosas que de Babilonia está en Daniel 7:4. Y dice, la primera era como león. Babilonia era simbolizado como león. Y de eso no se sabía hasta este descubrimiento. Y en este descubrimiento se vio que en estos pilares
de este templo había 120 leones que se parecían a esto. 120 leones que estaban dispersados en esos lugares. Y luego no solamente eso, se descubrió esta estatua de un león que estaba atacando a una persona. ¿Es o no es clara lo que dice la Biblia? Lo que dice la Biblia. Entonces, Daniel, Nabucodonosor y Babilonia son historias reales. Son historias reales que dice la Biblia y que están afirmadas por la arqueología. Otro ejemplo increíble, Mateo 26:57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Juan 18:28-29. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Increíble. Aquí están Jesús, Caifás y Pilato. Estas tres personas están claramente enunciadas en la Biblia y que tomaron parte de la crucifixión de Jesucristo. Y esto también se revela en la historia. Los historiadores fuera del registro bíblico han mostrado que esto que ocurrió en la Biblia fue un hecho histórico. Por ejemplo, miren lo que dice Josefo. Además de eso, también privó a José, que también se llamaba Caifás, del sumo sacerdocio, y nombró a Jonatán, el hijo de Anano, el ex sumo sacerdote, para que lo sucediera. Entonces, en esta escritura nombra a Caifás, que efectivamente era parte del sacerdocio. Imagínense, en el siglo I, el historiador mostrando esta situación que corrobora que lo que dice la Biblia es verdad. No solamente eso, se encontró el osorio de Caifás, y miren lo que se refiere a eso. En 1990 se encontró el osorio de Caifás. Está ricamente decorado y tiene escrito en una de las paredes: José, hijo de Caifás. Esto corrobora también lo que está escrito en la Biblia. Es real. Es real porque se han encontrado estos objetos que muestran que es real. Miren otra cosa importante, la piedra de Pilato. Se encontró esta piedra de Pilato y es importante porque miren lo que dice en esa piedra. En 1961 se encontró la piedra de Pilato. La inscripción dice: al divino Augusto Tiberio, Poncio Pilatos, prefecto de Judea, le dedica esto. Bien claro, bien claro. ¿Existía o no existía Poncio Pilatos? Sí existía. ¿Por qué? Porque esto lo corrobora, lo afirma y lo indica. ¿Y qué de Jesús? Miren lo que dice Flavio Josefo, un historiador judío que vivió entre 37 después de Cristo hasta el 100 después de Cristo. Por aquella época apareció Jesús. Atrajo a sí mismo muchos judíos y también muchos gentiles, habiendo sido denunciado por los primados del pueblo. Pilato lo condenó al suplicio de la cruz, pero los que antes le habían amado
le permanecieron fieles en el amor. De él tomaron su nombre los cristianos, cuya tribu perdura hasta el día de hoy. Esto fue escrito por Flavio Josefo, que vivió desde el 37 hasta el 100, en el siglo I. Imagínense, Jesús y Pilato en la historia. Y esto es importante porque Flavio Josefo era judío. Y nosotros sabemos que los judíos no creen en Jesucristo. No creen que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero como él era un historiador de los hechos, era un historiador que se basaba en hechos, no tuvo más remedio que escribir lo que él estaba viendo. Otra cosa de Jesús, Tácito, en sus anales, el tomo 15, el párrafo 44, que está más o menos así, dice lo siguiente: pero por ningún medio, ni con las larguezas del emperador, ni con expiaciones a los dioses, cedía la infamia, y que dejara de creerse que el incendio lo había ordenado él mismo. ¿Para qué? Para acabar con este rumor, Nerón suministró otros culpables a los que hizo aplicar los más duros castigos. Eran aquellos a los que, odiados por sus escándalos, el vulgo llamaba cristianos. El autor de este nombre era Cristo, que en época de Tiberio había sido ejecutado por el procurador Poncio Pilato. ¿Quién está escribiendo esto? Un historiador romano llamado Tácito en el año 116 después de Cristo, lo que demuestra que lo que ocurrió con Cristo fue real. Y hay muchas otras cosas más que nos muestran esta situación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús es un personaje histórico demostrado por fuentes que están fuera de la Biblia. Pero todas estas cosas importantes de la historia, tienen un punto especial que muestra la Biblia. Si nosotros leemos Hebreos capítulo 11, nosotros nos damos cuenta que todas estas cosas ocurrieron por una cosa, una frase solamente: por fe. Por fe. Y miren lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La Biblia como historia. Entonces todo esto fue por fe. Nosotros entendemos, ya hay en la arqueología algo que nos muestra que ha ocurrido, pero nuestra principal fuente es la Biblia, y nosotros nos acercamos a la Biblia con fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe en práctica? En la práctica. Miren lo que dice Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Miren lo que dice Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué es la fe en la práctica? Si nosotros leemos todo Hebreos 11, nos vamos a dar cuenta de un patrón, de una cosa que se repite constantemente acerca de la fe. En estos dos ejemplos vamos a ver ese patrón. Aquí dice: por la fe, Noé. Por la fe, ¿quién? Abraham. Por la fe, una persona. ¿Qué ocurrió por la fe? ¿Qué pasó? Miren,
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, siendo llamado ¿por quién? Por Dios. Por la fe actuaron de acuerdo a lo que Dios les dijo. ¿Qué hicieron? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hay tres cosas importantes en la fe, que es la persona que ejercita la fe, en este caso Noé, en este caso Abraham. Luego viene el llamado de Dios, lo que nos dice Dios. En este caso Dios le dijo, hazte un arca, haz un arca. Aquí, ¿qué le dijo? Sal de tu tierra, sal de tu parentela. Y la tercera cosa importante, obedecer. Obedecer. Con temor preparó el arca. Aquí obedeció para salir al lugar que había de recibir. Esa es la fe, obedecer. Y mis hermanos, estamos estudiando acerca de la Biblia, de la santa palabra de Dios. Y lo único que tenemos que hacer es obedecer. ¿Por qué? Por fe. Obedecer lo que dice aquí por fe, porque eso va a cambiar nuestra vida. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a acercarnos a la Biblia otra vez para encontrar a nuestro Señor Jesucristo y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos.